Bienvenidos al podcast Latino Academia y Cultura del Centro Cultural Latinoamericano en Austria. Estamos comenzando este año con un nuevo podcast, por supuesto, con nuestro miembro honorario desde Canadá, Ottawa, César Guedes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Bienvenido, César. Muchas gracias, Alcides. Viele Grüße aus Ottawa, Kanadas Hauptstadt. Muy contento de estar aquí contigo y los amigos del LAC, ¿no? Va a ser un podcast interesante, un país, una región un poco remota de Latinoamérica, donde han convergido pues intereses de Sudamérica, el Caribe y Europa, y que ahora pues está en la plataforma de las principales noticias, ¿no? Exacto. César, bueno, hoy día nos convoca un tema muy importante. Muchas gracias por tu disponibilidad siempre y vamos a hablar sobre la disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana. Han habido unas noticias a nivel mundial, incluso en algunos periódicos aquí de Austria se ha hablado sobre la incursión de buques de Venezuela en el territorio, en las aguas de Guyana, ¿no? Entonces, con esas pautas, bueno, César, como todos saben, es un experto internacional, miembro honorario del LAC, y también ha tenido sus primeras experiencias como trabajador de las Naciones Unidas en Guyana en 1992, me dijiste, ¿no, César? Exacto, mira, Y, y cuántas tam- lunas atrás. exacto, y también has estado trabajando también, por supuesto, con la UNODC, visitando el país, tocando algunos temas también respecto a esta organización. Bueno, queremos comenzar primero para saber cómo comenzó todo, ¿no? De repente una parte de la introducción del origen de esta disputa, ¿no? Ok, entonces vamos a conversar acerca de este tema, la disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo. Pero he diseñado esta breve presentación dando primero una introducción y conversando después sobre los orígenes de la disputa. Es una disputa entre dos lados, entonces vamos a ver la posición que tiene el lado de Venezuela y el otro lado la posición que tiene Guyana. Eh, en ese territorio la disputa es también no solamente por tener una mayor masa territorial de cada país, sino lo que ese territorio contiene, que son grandes cantidades de ingentes cantidades de recursos naturales. Y como hay una disputa y no la han podido resolver bilateralmente, también han convocado organismos internacionales que puedan ayudar, ¿no?, a mediar esta situación, también países amigos, y ver qué posibles soluciones hay. Pero sobre todo, bueno, tenemos que ir hacia la historia, ¿no? Acá en la introducción que yo quiero también mencionarle, todo el mundo habla de las Guayanas, Guyana, Guayana, todo el mundo se confunde. Hay que tener claro que Guayana es una región en la parte nororiental del continente de Sudamérica. Es una región que está encerrada entre los ríos, como acá vemos, el Orinoco, la cuenca del Amazonas por el sur y las montañas de la Sierra de Roraima y el Océano Atlántico, ¿no? Entonces la parte atlántica está entre la boca del río Orinoco, el delta del río Orinoco, hasta la boca del río Amazonas en Brasil. Entonces, teniendo eso en cuenta, sí, todo el mundo habla, hay tres Guayanas, sí, hay tres Guayanas, pero realmente son cinco, ¿no? Porque ese territorio se divide entre lo que es la Guayana española, que es donde queda, que está en Venezuela, la Guayana británica, que es el Estado soberano, la República Cooperativa de Guyana, de Guyana, la ex Guayana holandesa, que es el Surinam,
La Guayana Francesa, que es Europa, ¿no? Europa es un departamento de ultramar de Francia, la Guayana Francesa. Y luego tenemos la Guayana Portuguesa, que lo que es el actual estado brasileño de Amapá, con su capital Macapá. Entonces, toda esta región se llama las Guayanas, pero vamos a concentrarnos en un diferendo que existe entre lo que es Venezuela y lo que es la República Cooperativa de Guyana. La frontera más grande que tiene Francia no es con Alemania, no es con Italia, no es con Suiza, es con Brasil, ¿no? Más de 300 kilómetros que van por el departamento francés de Guayana Francesa a lo largo del estado brasileño de Amapá, más de 300 kilómetros, imagínate. O sea que esto es Europa, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. Ya definimos qué es el territorio. Luego, esta zona fue descubierta por Cristóbal Colón en su tercer viaje en 1498. Pero yo he vivido, como tú mencionas, en esta zona, conozco toda la región de los 2 años y medio que viví acá, y es una zona un poco de difícil acceso, ¿no? Y claro, los descubridores europeos primero divisaron esto a nivel de la zona costera, pero esta zona costera está llena de manglares, ¿no? Ujú. De ríos enormes, tierras fangosas, muy difícil acceso. Entonces, si bien los españoles y portugueses con el Tratado de Tordesillas se dividieron Sudamérica de un lado para Brasil para Portugal y del otro lado para España, este territorio quedó en la zona española, después ya un poco Portugal tomó un pedazo, pero siempre quedó abandonado porque era de difícil acceso, ¿no? Entonces, como España y Portugal no realmente se pusieron las pilas, poco a poco los holandeses, los Países Bajos, llegaron a ocupar toda esta zona, que fueron los primeros. Después, en las guerras napoleónicas, ¿no? En donde Austria también participó, ahí Francia e Inglaterra, luego que acabaron esas guerras, y Holanda acordaron pues retomar la división en esta parte de las colonias, ¿no? Y no Ujú. olvidemos, ¿no? Que tanto, ¿por qué Holanda, por qué Francia se posicionaron acá? Porque más al norte, en el Caribe, tenemos Antillas francesas como Martinica, Guadalupe, etcétera, Antillas holandesas como Curazao, Aruba. Ellos tenían interés en el Caribe. Y estas tierras, una vez surcadas, ¿no? O canalizadas los manglares, las zonas fangosas, se convierten en tierras fértiles. Y ¿sabes qué fue el principal actividad económica? La caña de azúcar. Entonces, desde las Antillas, las islas caribeñas, a estos territorios que están muy cerca, ahí se asentaron Inglaterra, Holanda y Francia para continuar con la gran explotación de caña de azúcar, y trajeron mano de obra esclava, ¿no? Del África y de Asia. Esta zona, amigos, es una zona muy diversa culturalmente. Hay musulmanes, hay hinduistas, hay católicos, hay cristianos, etcétera, y Guyana es exactamente, tiene ese común denominador. Y aparte, bueno, aparte de su diversidad cultural, también es también muy rico en recursos naturales, ¿no? Muchos recursos naturales porque, mira, fueron vistos como el patito feo de Sudamérica. No, nadie les daba importancia. ¿Por qué? Porque llegar a ingresar a estas zonas Ujú. era muy difícil. Tú entras por estos grandes ríos y en las narices te golpea una selva gigantesca, tupida, fangosa, de ríos difíciles, clima muy lluvioso. Por ejemplo, con decirte, ¿no? Que la Guayana Francesa lo utilizó como una colonia penal. Pero pasada esas salvedades, se descubrió de que hay ingentes cantidades de recursos naturales, ¿no? Porque Eso, y estos a países eso muy ricos. vamos a ir más o menos, Pilar, de repente nos cuentas un poquito de los orígenes, ¿no? De este conflicto. Hemos visto que hay raíces coloniales, de repente entramos a Exactamente. eso. Raíces coloniales porque estos países, ¿no? La Gran Bretaña, en los Países Bajos, Holanda, Francia, Portugal, España, no terminaron
sobre todo España y Portugal se durmieron ahí en esa zona y Países Bajos, Reino Unido y Francia aprovecharon pues esa dejadez de los países ibéricos para posesionarse, ¿no? Y teniendo pues ya un ancla en las Antillas francesas, Antillas británicas, Antillas holandesas, les quedaba fácil ubicarse acá. Entonces empezó Holanda, luego llegó Inglaterra, hicieron un swap de territorio porque la Guayana holandesa, antes no había Guayana inglesa, todo era holandés y una parte francesa, después negociaron entre Inglaterra que quiso tomar posesión acá y le adquirió a los Países Bajos esta zona de Guyana entre los ríos Corentín y Demerara, ¿no? Entonces hubo ese arreglo. Pero ¿qué pasó ahí? Los ingleses dijeron, bueno, ya tengo una cabeza de playa en esta zona, entonces yo quiero ir conquistando debido a que España no le ha dado mucha importancia y esta nueva, se referían, esta nueva republiqueta de Venezuela, que en estos momentos no está inmersa en situaciones de guerra civil, de conflicto, no ha ocupado esta zona. Entonces los ingleses, de manera muy calladita, sobre la base del territorio que ganaron Holanda, fueron poco a poco posicionándose hacia el oeste del río eh, Esequibo, que era el que marcaba inicialmente la posesión holandesa. Entonces, acá menciono en el siglo XVII, XVIII, o sea, habían, que eran los 1800, perdón, el siglo XVIII, que eran los 1700, habían reacomodos entre la frontera holandesa y británica. Luego, en el siglo XIX, ya Inglaterra, con posesión en ese territorio, empezó a avanzar hacia el oeste. ¿Qué pasó en el siglo XIX, en los 1800? Venezuela se independiza de España en 1811, la Declaración de Independencia de Venezuela. Pero Venezuela realmente estaba más posicionada en la parte occidental del país. Esta parte oriental no, como te digo, estaba casi despoblada, desatendida, no le pagaban mucho interés. ¿Qué pasó con la Venezuela que declaró su independencia en el 1811? Se une en el 1819, o sea, 8 años después, a un nuevo país que ya no existe, que se llamaba la Gran Colombia, ¿no? Entonces ahí la Gran Colombia asume pues lo que es Colombia, Ecuador y Venezuela, pero este país, esta federación de países, tiene una existencia efímera, si bien la idea era muy grande y hubiera sido pues un gran país. Se disuelve 10 años después, en el año de 1830. Y Venezuela, al separarse de la Gran Colombia, no fue una separación fácil. Hubo una gran guerra civil, hubieron muchas luchas intestinas de poder y obviamente esta zona seguía desatendida. Entonces, en estos años, después del 1830, es que los ingleses empiezan a avanzar, mientras que Venezuela estaba sumida pues en un trajín de incertidumbre y de caos político. Entonces, bueno, los ingleses contratan los servicios de un naturalista alemán, que se llamaba el señor Schomburg, para que haga las delimitaciones de la colonia de Guayana Británica. Entonces empieza por la parte oriental, donde es con Holanda, que ya era más claro, y después se va dirigiendo hacia el oeste. Y empieza una vorágine a invadir, a delimitar un mapa, incluyendo el doble de lo que es ahora la zona del Esequibo. Entonces, cuando Venezuela se da cuenta, dice, miren, esto no puede ser, claro, estaban peleando de un lado, pero del otro lado se daban cuenta, ¿no?, de que les estaban eh, tomando más territorio del que ellos imaginaban. Entonces, frente a esta situación, acuerdan llevar ambas partes a un laudo arbitral para que se decida y se acuerde
cómo va a ser los límites. Entonces, este laudo, este arbitraje era mandatorio, ambos acordaron y tenían que estar de acuerdo con los resultados de este arbitraje. Entonces se llama el laudo arbitral de París porque las delegaciones de ambos lados se citaron en París, ¿no? Bajo los auspicios del gobierno francés, que era el país vecino con Guayana Francesa que quería ver pues una tranquilidad en estas disputas, ¿no? Pero como Venezuela estaba sumida en estas guerras internas, ¿no? Y el Reino Unido en esa época era la potencia mundial, ¿no? El país más poderoso del mundo dijo en la mesa, no, bueno, no nos vamos a sentar en una mesa con rebeldes de Republiqueta, ¿no? Con gente subdesarrollada, Ujú. ¿no? Entonces, Venezuela le pidió que te represente un país civilizado. O sea, los ingleses miraban a cualquier delegación venezolana bajo el hombro, ¿no? Y por eso Venezuela nominó a Estados Unidos para que los represente. Entonces, y el juez era un noble ruso afincado en París. Entonces, con toda esta información, ambos lados se juntan, pero lamentablemente, pues, ¿qué llevó Venezuela? Venezuela llevó la cédula del año, la cédula de creación de la Capitanía General de Venezuela, que era la colonia española, que se creó en 1777, pero Gran Bretaña llevó el mapa que había hecho científico alemán, prusiano, el señor Schönberg, que llegaba pues hasta más allá de lo que es la zona de reclamación. Fíjate cómo de 1835 al 40, al 87, al 97, hasta que llegamos a 1899, si no iban a llegar hasta Caracas, ¿no? Entonces ahí es que deciden ir a París en el 99 y el juez, viendo ambos lados, ¿no? La Real Cédula de 1777 frente al mapa de 1897, entonces decide un punto medio y que le entrega pues toda esta zona del Esequibo a, a Gran Bretaña. Y esto era inapelable, ¿no? Entonces, pero claro, los venezolanos no estaban en la mesa, le encargaron a un representante americano, un juez ruso, noble, emparentado pues con la nobleza también británica, qué sé yo, no fue algo muy transparente. Pero entonces ahí se acordaron esto. Bueno, bueno, sí, Esa de es la repente parte pasamos histórica. al tema de la suscripción de este acuerdo que fue muy importante, el Acuerdo de Ginebra, mi estimado César. Sí, porque después, mira, han pasado más de un siglo, ¿no? Desde el 1899, ¿no? Del lado de Mm. París, ¿no? Y bueno, Venezuela en esos años retoma poco a poco, pues, su gobernabilidad, su economía, se descubre petróleo, entonces Venezuela ya no era más ese país caótico, destituido, según lo que decían los británicos, y se convierte pues en un país democrático, con una economía sólida, y es en que en los años 50 el presidente Betancourt vuelve a alzar el tema, ¿no? Ahora que el mundo ya estaba más tranquilo, ya había acabado la Segunda Guerra Mundial, y previendo, ¿no? La ola independentista de las colonias británicas en África, en el Caribe, y también la autonomía inicial que Gran Bretaña le da a Guayana Británica, ellos ven, ups, ¿no? Tenemos que solucionar esto, ¿no? Con los ingleses porque de alguna manera el nuevo país van a ser pues con un problema con nosotros. Entonces, pero ya era muy tarde porque los ingleses habían tomado posesión, habían hecho infraestructura, había población local y bueno, frente a una situación así, ambas partes, no de buena fe, acuerdan suscribir el Acuerdo de Ginebra.
100 años después, ¿no? Retoman el tema, ¿no? Porque Venezuela quería pues solucionar esto con la potencia colonial, ¿no? Pero ya era un poco tarde. Mira, en esos 100 años, desde el 1899 que se firmó, se acordó en aceptar el laudo de París, ¿no? Y que alrededor de los años 50, por eso es que el presidente Betancourt eleva esto a la ONU, se dieron cuenta, ¿no?, de que habían habido malos manejos que perjudicaron a la delegación venezolana porque se descubrieron unos documentos secretos del abogado americano, ¿no?, que dejó como un tipo de testamento que había habido pues un poco de trampa, ¿no? Entonces de esto pues se basaron los venezolanos para denunciar el laudo de París y volver a una negociación. Entonces, entre idas y vueltas, no se llega pues al umbral, ¿no?, del momento en que Gran Bretaña iba a salir de estar ubicada en Sudamérica y pasarle la posta del gobierno al país recientemente creado de Guyana, República Cooperativa de Guyana. Entonces, estuvieron ellos en un tiempo bajo em, em, eh, self-governing, estaban, no, gobernándose autónomamente bajo la tutela inglesa, ¿no?, para que sea un proceso gradual a la independencia total. Y bueno, se declaró la independencia en el año 66, ¿no? Que el momento en que recién se había independizado Guyana. Entonces, al Acuerdo de Ginebra van Venezuela, Gran Bretaña y la recientemente creada República Cooperativa de Guyana, con la idea de que en buena fe, ¿no? Porque este era un acuerdo que no tenía Ujú. realmente ninguna camisa de fuerza, que las partes negocien y logren un acuerdo. Entonces, bueno, lo hicieron así, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿No? Venezuela estaba en una bonanza económica, no, realmente no le interesaba tanto ver esa parte del país. La gran producción petrolera estaba al oeste, en la zona de Maracaibo, ¿no? Entonces, esta otra zona casi despoblada, como la describí al principio, es una zona de grandes ríos, pantanosa, agreste, entonces eh, no se preocuparon mucho. Y años después, con el gobierno de Hugo Chávez, de corte eh, izquierdista, y Guyana, que era también un país aliado de Cuba, del bloque de países del este, ¿no? Un país socialista, Ujú. con muy buenas relaciones con Rusia, China, Cuba. Se congraciaron mucho con Hugo Chávez y Hugo Chávez incluso en esa época Guyana era el país más pobre de Sudamérica. Ujú. No, cuando yo he vivido ahí, ¿por qué fuimos en los años 90? Porque cuando cayó el muro de Berlín y ya no había ayuda pues de Rusia ni de los países del este, Guyana quedó desamparada y no tenía casi relación con Estados Unidos ni con Inglaterra y es un país remoto, es un país de extensión relativamente, bueno, es un país pequeño en Sudamérica, pero Guyana como tal es más grande que Gran Bretaña, es eh, dos tercios del tamaño es dos veces más grande que Austria, por decirte, ¿no? ¿No? Entonces, Guyana quedó aislada del mundo, ¿no? Y por eso llamaron a la ONU, al Banco Mundial. Yo trabajé en un proceso de privatizaciones, de ayuda económica, porque el país había tocado fondo. Era el país más pobre y tiene solamente menos de 1 millón de habitantes y el 95% de los habitantes viven en la línea costera, el interior de la selva está casi despoblado, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. pero en eso Hugo Chávez les da una mano, ¿no? Porque no había ni petróleo. Hugo Chávez crea Petrocaribe para apoyar a los países caribeños, para que en esa época el petróleo estaba muy caro, entonces estos países recibían un petróleo subvencionado de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas iban pasando y bueno.
hasta que, bueno, siempre se veía Guyana como un país remoto, inhóspito, alejado. No sé también, amigos, si se acuerdan lo que pasó en el año 78, la masacre de Jonestown, cuando una secta americana, buscando el país más remoto del mundo, se lleva a más de 1.500 personas a vivir en las selvas de Guyana y en esa zona cometieron pues abusos de todo tipo y nadie reportaba. Y un día cuando secretamente se descubren lo que había pasado, llega una misión de senadores americanos para ver lo que pasaba y los matan al llegar a Jonestown, que era en la zona exactamente relativamente cerca al Esequibo, ¿no? Donde nadie llegaba. Y el jefe de la secta, Jimmy Jones, ordena el suicidio masivo de todos. Les reparte una bebida, un Kool-Aid, ¿no? A todos con cianuro, y ese día mueren más de 900 americanos en 5 minutos, ¿no? Imagínate, ¿no? Todas estas historias y lo remoto que era el país y lo alejado y de que nadie sabía. Recién ahí Guyana salió a las noticias por la primera vez. Bueno, Claro. y la No, segunda vez he sido en el 2015 que se descubre petróleo en la zona costera del Esequibo, ¿no? Aquí la compañía americana ExxonMobil descubre el bloque Stabroek que está en las aguas territoriales de lo que es la zona en disputa. ya. Entonces, eso cambió totalmente porque en los años siguientes han llegado pues otras empresas y se ha descubierto pues la gran riqueza que tiene Guyana.